Vamos a ver a continuación uno de los métodos clásicos de descenso. Después veremos los demás, pero vamos a empezar con el que es más conocido de todos. El conocido método del gradiente, o también llamado método de máximo descenso. Para eso vamos a ver lo siguiente. Este método fue propuesto por Cauchy y aunque al principio no fue usado mucho, en el siglo XX empezó a hablarse nuevamente de ellos por medio de Magnus Estenes y Edward Stiefel. Ellos propusieron una modificación del gradiente con algo llamado gradiente conjugado. Y de esa manera se volvió a utilizar y recobró vida el tradicional método del gradiente. ¿En qué consiste? En utilizar como dirección de descenso menos el gradiente en el punto. Y la actualización del punto, xk más 1, sería xk más lambda por d sub k. Después de tener esta actualización, ya podríamos reemplazar aquí la dirección por el gradiente, quedándonos esta última línea como la dirección que vamos a actualizar. ¿Cómo se encuentra el lambda? Bueno, usando búsqueda direccional, que para la mayoría de los casos será búsqueda direccional inexacta, aunque en esta clase vamos a ver un caso en donde se usará la búsqueda lineal exacta. ¿Por qué es llamado a veces método de máximo descenso? Bueno, porque resuelve ¿qué problema? Como ustedes recuerdan en la clase anterior, el gradiente de f de t traspuesto d es lo que marca que d sea una dirección de descenso. Así que al minimizar esta dirección, estamos encontrando la dirección en la que se baja lo máximo posible. El máximo descenso sería resolviendo este problema. Y este problema pues se resuelve de una forma sencilla. Por ejemplo, veamos la dirección, este producto interno, se puede escribir como la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el coseno del ángulo. Para este problema, si la norma de la dirección es 1, entonces obtendremos que ese producto interno nos da la norma del gradiente por el coseno de θ. Al variar d, ¿para qué ángulo el coseno daría el valor más pequeño, en el cual se alcanzaría el mínimo? Bueno, se alcanzaría cuando el coseno es menos 1, y esto ocurre cuando θ es igual a pi. Es decir, cuando d tiene la dirección opuesta al gradiente. Y efectivamente, esa es menos el gradiente. De allí el nombre máximo descenso. Pero que este nombre no nos engañe, porque en la práctica hay direcciones que son más efectivas que usar la dirección del gradiente, pero ya explicaré eso con una ilustración más adelante. Ahora vamos a ver cómo funciona. En este caso, vamos a hacer un ejemplo que nos permita trabajar este método de una forma bastante práctica. Si tomamos f de x como esta función a la cual llamaremos la función cuadrática, que generalmente cuando A es una matriz simétrica y definida positiva, es una función que tiene un comportamiento en términos de optimización muy bueno, porque es una función convexa. Esta función se podrá resolver por el método del gradiente y podremos calcular de manera exacta
con búsqueda exacta el valor de lambda. Entonces, con este caso ideal, vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a dibujarlo, vamos a tratar de entender cómo funciona el método del gradiente y por último, vamos a tratar de encontrar la razón de convergencia y ver qué tan rápido es el método del gradiente y si realmente es el máximo descenso o es solamente un nombre. Por supuesto, si esta es la función en la que tiene mejor comportamiento, con funciones diferentes podremos esperar mucho menos. Así que comencemos. Hablando de esta función cuadrática, esta tiene una ventaja y es que podemos calcular el gradiente de manera rápida. ¿Sí? En este caso vamos a hacerlo con una matriz. Si lo hacemos de esta forma, obtenemos que para esta matriz que es definida positiva, al resolverlo nos da esta ecuación cuadrática. Vamos a encontrar su gradiente. Vamos a ver cómo da. Derivamos primero con respecto a x. Da 4x más 2y menos 1. Y con respecto a y nos da 2x más 3y más 1. Esto lo podemos escribir en términos de a y de b. Miremos cómo. A ver, primero sale la matriz. Como pueden ver, es la matriz A por XY menos precisamente el vector B. Este es un ejemplo que nos va a permitir generalizar y no importa la dimensión de X, el resultado es el mismo. Cuando tengo una función de este tipo, entonces su gradiente tiene esta estructura particular. Se puede escribir como un sistema lineal. Es decir, AX menos B. Entonces ya podemos decir en términos generales de que si f es esta cuadrática, el gradiente será ax menos b. Bueno, teniendo esto presente, vamos a poner a establecer cómo calcular el tamaño del paso, ¿sí? De manera exacta, ya que el gradiente tiene una forma determinada. Veamos. Vamos a resolver de manera exacta. Entonces, paremos un momentico ahí. Estamos en el punto XK y queremos saber cuál es el valor de lambda que hace que el siguiente paso que se obtenga sea el menor de todos. Cuando resolvemos en cada paso este problema de minimización, se conoce como el método de búsqueda lineal exacta. Y esta función se presta para eso. Veamos. Como ven, la función que vemos aquí, dado que xk es fijo, es un vector fijo, tenemos una función de una sola variable que es el lambda. Así que resolver este problema es derivarlo, igualarlo a 0 y despejar lambda. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a escribir phi de lambda, que es lo que acabo de decir, y lo vamos a escribir para simplificar. El gradiente de f lo vamos a llamar g. Al resolverlo, nos da esto que vemos. Solamente reemplacé en la forma de f. Vamos a resolver todo esto. Entonces, a ver, multiplicamos el primero por el segundo. Ya el segundo tiene multiplicado la a. Y aquí ya he hecho la distribución con b. Ok, entonces, a ver, aquí nos dio esto. Vamos a ver de dónde salió. El primero por el primero del otro factor. Ahora, el primero por el segundo.
nos da este factor, este término. Este por el primero. Después el segundo por el segundo. Y nos da este término al cuadrado que vemos aquí. Bien, ya simplificando, porque los dos el segundo y el tercero son iguales, porque el producto punto es conmutativo. Entonces nos queda que el gradiente se puede escribir de esta forma, después de derivar. Igualamos a 0 y vamos a despejar a lambda. Lambda nos queda de esta forma. Y lo podemos simplificar un poco más. Factorizando g a la derecha, nos queda así. Y por último, podemos escribir el traspuesto, lo factorizamos. Pero recuerden que lo que está entre paréntesis y que está traspuesto es el gradiente. O sea que lo que tenemos allí es el gradiente de t, el gradiente sub k traspuesto por el gradiente. Este es el valor que vamos a estar utilizando de manera exacta. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Pues ingresar el gradiente y resolvemos y ya tenemos el valor de lambda. Este valor satisface la condición de Armijo y la condición de Wolf, pero no es necesario hacer contracción de pasos porque recuerden que estamos haciendo una búsqueda lineal exacta. Con esta fórmula, tenemos entonces ya una forma de actualizar xk más 1. ¿Sí? Este va a ser el valor que vamos a utilizar. Y queremos hacer una prueba con estos datos. Vamos a utilizar la misma matriz que usé para el ejemplo donde hicimos la derivada. La matriz A es simétrica y definida positiva. 4, 2, 2 y 3. B es 1, menos 1 y C es 1. Vamos a usar como lambda lo que acabamos de encontrar, el gradiente traspuesto por el gradiente sobre gradiente por A por gradiente. Hacemos la actualización y vamos a usar como tolerancia o epsilon 10 a la menos 3. Vamos a hacerlo. ¿Qué les parece si les muestro los resultados y lo analizamos? Después de implementarlo en MATLAB, obtuve los resultados que voy a mostrar en esta tabla. A ver, veamos a ver. Aquí tenemos 14 pasos. 14 pasos al empezar como punto inicial en 3, menos 2. Como pueden ver, en el valor de la última columna, el valor de f, sí va decreciendo porque g es una dirección de descenso. Pero se demoró 14 pasos. Esto no parece mucho, pero comparado con otros métodos que podríamos obtener por la mitad o tal vez hasta menos, es un método aceptable. Es un método fácil de programar, sencillo, pero que se mueve relativamente lento. En la tercera columna podemos ver los valores de lambda que hemos ido calculando. ¿Sí? Como ven, todo depende del valor del gradiente. Y la norma del gradiente, que es la cuarta columna, como ven, tiende a 0. Porque recuerden que eso es lo que hace un método de búsqueda lineal. Hacer que al moverse x, el gradiente sea 0. Es decir, encontrar un punto estacionario. Bueno, trataré de poner esto en una gráfica. Así que he tratado de hacer una gráfica, espero que se entienda. Vamos a ver. Aquí tengo esta gráfica y esta es la superficie que se encontró al hacer la gráfica de esta cuadrática. Y los puntos que vamos viendo que se mueven son los puntos que vamos encontrando con el método del gradiente.
y allí lentamente empieza a acercarse con 14 pasos al minimizador de esta función. Bueno, esto nos deja una lección. El método funciona. Tiene un problema de velocidad, pero funciona, que es lo que nos interesa. Ahora, ¿por qué es tan lento? Voy a tratar de explicarlo usando una ilustración. Quiero que pensemos en esto. Esta muchacha temeraria está en un sitio peligroso. Ella está mirando hacia donde está el agua. Allá es tal vez el punto más bajo de esa zona. Sin embargo, aunque si estamos hablando de un método de búsqueda lineal, queremos ir del punto donde estamos al punto más bajo, moviéndonos de un punto al otro de manera discreta, o sea, no de manera continua, haciendo un camino continuo, sino puntualmente. Entonces ahora quiero que miremos esto. Vamos a ver el movimiento que ella hace más lentamente y detengámonos aquí. En ese momento ella va en una dirección que según sus pies le indican es donde está el descenso, no según sus ojos le indican. Recuerden que el algoritmo no sabe dónde está el minimizador. En ese momento la inclinación, la pendiente, le dice en qué dirección debe moverse. Pero como ustedes saben, esa dirección en la que van sus pies no es la dirección que la llevará al mínimo. Y ese es el problema del método del gradiente. Él no ve un panorama completo, sino solamente ve el momento en donde se va moviendo. Esta muchacha, para llegar al sitio donde quería, tiene que cambiar de dirección, ¿sí? Y ahora puede que sí esté apuntando en la dirección correcta. Después de ver esto, qué interesante sería programar. Aquí tengo MATLAB. Ya está escrito aquí la función. La función se llama FQ, es el nombre que le puse. X es el valor del punto y A, B y C son las matrices que se necesitan para construir la función. Aquí la vemos. También he escrito aquí una función para el gradiente. De este caso particular tiene la misma estructura y recuerden que el gradiente de forma matricial es AX menos B. El lambda se calcula con el cociente que también encontramos. Aunque aquí dice z, esa variable es muda. Eso es lo que indica cuál es la salida. Entonces, el valor de lambda necesita solamente el gradiente y necesita la matriz A. Ahora sí, después entremos aquí al método que invoca todo esto. La matriz A es 4, 2, 2, 3. El valor de B es 1 menos 1. Y C es 1. Vamos a empezar en el vector 3,2, que pueden ver aquí. Bueno, primero calculamos F, calculamos G y calculamos lambda. Le damos un valor inicial acá, que es el que va a contar los pasos, y después empezamos aquí a calcular. Si norma del gradiente es mayor o igual que el épsilon 10 a la menos 3 o la tolerancia, quiere decir que si es mayor, todavía no tenemos la solución. Entonces, con este comando de fprintf, le voy a decir que me escriba con el formato adecuado el valor de k, de x1, de x2, el lambda, la norma de g y por último el valor de f. Aprovecho para explicarle algunos comandos de MATLAB. Esto que aparece entre comillas es como debemos escribir los formatos. Donde dice porcentaje, MATLAB entiende que allí va una variable. Si va escrito termina en F, quiere decir que es un número de punto flotante. Y el 1.0 quiere decir que de este número va a tener en la parte entera una sola parte entera, un solo número, o dos, podría hasta alcanzar si no cabe,
y 0 decimales. O sea que, como aquí va el contador, necesito que solamente me muestre el contador. No quiero ver decimales en el contador. Slash T quiere decir salto de línea. Este simbolito que está aquí, este ampersand, no es necesario. Lo escribí solamente porque quería que la tabla me saliera en lápiz. Podemos quitarlo. Bueno, entonces hacemos el salto de línea. Aquí está con 3 decimales la componente x1 y x2. Recuerden, la f quiere decir que es un número, no que es una variable numérica. Después viene salto en un tabulador, y después otra vez indicamos que haga un salto. Este ampersand no lo necesito. A ver, quitemos esto y escribimos. Bueno, este tampoco lo necesitamos. Bueno, él va escribiendo esos datos. Ahora viene la parte interesante. Actualizamos x. No estoy usando otra variable. X se actualiza con x menos el L, que es calculado con la fórmula del lambda por g. El f lo calculamos de nuevo con ese nuevo x. Calculamos de nuevo el gradiente, calculamos de nuevo el lambda y actualizamos k. Y hacemos que se repita este while hasta que termine cumpliéndose dos cosas. O la norma del gradiente se satisface o se cumpla el otro. Entonces aquí nos hace falta escribir por seguridad para no entrar en un ciclo infinito y que k sea menor que un número máximo de iteraciones. Pongámosle 100. 100. Entonces, él saldría de este ciclo si ocurre alguna de estas dos, si deja de ocurrir alguna de estas dos cosas. Es decir, entra al ciclo si se ocurren las dos al tiempo. Bueno, entonces le damos guardar y vamos a compilarlo. Entonces con F5 y allí nos dio esta tabla. Vamos a mover esto un poco para acá para obtener los resultados, que son los mismos que les había mostrado en la tabla anterior. El método del gradiente funciona, es fácil de programar, pero funciona o tiene una velocidad de convergencia o razón de convergencia lineal. Demostrar eso puede ser un poco complicado, pero lo vamos a hacer. Vamos a verlo un momentico, pero nos vamos a tener que guiar de algunas informaciones. Entonces, vamos a verlo. Presten atención. ¿Cuál es la razón de convergencia del método del gradiente? Vamos a empezar viendo la función y definiendo una norma. Esta norma que está en azul, la norma matricial, le vamos a llamar, es una norma vectorial, pero depende de la matriz A. Entonces, vamos a llamarle norma sub A. Esta norma al cuadrado la vamos a definir como y traspuesto por esa matriz por y. Por supuesto, esta norma requiere que se sepa quién es la matriz A. Y para este problema, la matriz A es una matriz simétrica y definida positiva. Bien, ahora analicemos este valor que aparece también en norma sub A. Paremos un momento allí. Un medio de la norma de x menos x estrella al cuadrado es, por la definición que tenemos en la fórmula azul, es un medio de x menos x estrella traspuesto por a por x menos x estrella. Bien, vamos a resolver esto haciendo traspuestas y multiplicando todos los términos. A ver qué nos da. Entonces aquí nos queda un medio y multiplicamos x traspuesto por a por x. Bueno, hacemos todos los productos. Bueno, creo que aquí al final me faltó el paréntesis, pero allí termina esta ecuación, esta igualdad. ¿Sí? El segundo y el tercero
son los mismos, son iguales. Porque recuerden que A es simétrica, entonces podemos escribirlo de tal forma de que se vea que es la misma cosa. Así que esto sale menos 2 veces. El segundo y tercer término. Al multiplicar por un medio, nos va a quedar de la siguiente manera. Muy bien. Un medio de x traspuesto por a por x menos x asterisco traspuesta por a por x más un medio de x traspuesto por a por x estrella. Bueno, ahora hagamos lo siguiente. Vamos a agregar a cada lado la letra C. Bueno, ahí está igual. Vamos a agregarle la letra C. A ambos lados. La sumo y la resto. Así que no ha pasado nada. Ahora, noten este detalle que aparece aquí. El segundo término lo he escrito como AX asterisco. Recuerden, A es simétrica. La puedo escribir como A o como A traspuesto. Por eso la pude escribir así. Ahora, lo que está en amarillo, ¿de dónde sale? El 1 medio lo voy a escribir como 1 menos 1 medio. Y con el menos que está afuera nos queda la misma igualdad. ¿Sí la ven? El 1 medio lo estoy escribiendo como 1 menos 1 medio. Así que es lo mismo que tener menos 1 medio más 1, que es lo que vemos allí en amarillo. Ahora, ¿quién es A por X estrella? Bueno, para que no se borre esto, vamos a revisar esa parte con más detalle, pero en otro lugar. ¿Sí? Vamos a ver aquí lo que hicimos. Voy a escribirlo también como AX asterisco. Vamos a mirar aquí en este tablerito blanco. A ver, tenemos que el gradiente es A por X menos B. Si lo reemplazamos en la solución, pues da lo mismo, pero da 0, porque es la solución. Así que podemos escribir AX asterisco como B. Así que donde encontremos en la fórmula que teníamos hace un momento, AX estrella, lo vamos a escribir como B. Entonces, lo que tenemos aquí en AX asterisco, ya quedamos, lo vamos a cambiar. Y nos queda esto que vemos. Y efectivamente, esto que vemos es f de x menos f de x estrella. Compárenlo con la ecuación que aparece en color amarillo. F de x menos f de x estrella. Es decir, un medio de x menos x estrella al cuadrado es f de x menos f de x estrella. Bueno, esto tiene un significado importante. Si x tiende a x estrella, con esta norma, f de x tiende a f de x estrella, que es el mínimo de la función. Así que vamos a hablar de la convergencia y podemos hacerlo únicamente usando la norma de A. Y sabemos que también va a ocurrir eso en sus imágenes. ¿Sí? Vamos a continuar mirando porque todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta demostración. Veamos por acá. Vamos por simplicidad. Voy a escribir el gradiente de f, lo voy a escribir g de k. Y no sería la primera vez que lo hago. Pero aquí pues lo estoy detallando más. También tenemos que el e, le voy a llamar e o error sub k, lo voy a definir como xk menos x estrella. Con la misma idea podemos escribir e sub k más 1, ¿verdad? E sub k más 1 sería x sub k más 1 menos x estrella.
Pero xk más 1, recuerden que se puede escribir como xk menos lambda por la dirección, que en este caso es la dirección del gradiente. Es decir, lo que estoy diciendo es esto. El xk más 1 se puede escribir como x sub k menos alfa por el gradiente de k. Bueno, quiero pedir excusas aquí porque es lambda. Recuerden que el valor que estamos utilizando, pero por favor les pido excusas cuando hable aquí de alfa en lo que sigue, me estaré refiriendo a el valor que ya calculamos de cómo encontrar a lambda. Bueno, los negativos los podemos conmutar, ¿verdad? Entonces eso nos quedaría así. Y eso significa de que podemos escribir el error en función del error anterior. Porque xk menos x estrella es el error anterior que aparece en color rojo o naranja. Veamos cómo quedaría eso. Entonces, e sub k más 1 se puede escribir como e sub k menos el tamaño del paso por el gradiente. Y como tamaño de paso, vamos a usar lo que ya habíamos encontrado. Ok. Entonces, vamos a seguir analizando este error. Bueno, les pido un poquito de paciencia porque va a salir una fórmula un poquito larga y vamos a analizarla despacio. Esto que vemos aquí no es el error relativo ni nada de eso. Es un valor que necesitaré acotar. Y después nos permitirá mostrar una fórmula que indica que converge de manera lineal. Esto que vemos aquí lo vamos a acotar. Entonces, recuerden que esa es la norma sub A, o sea, la que es la que tratamos hace un breve minutos. Entonces, vamos a ver esto que da. Aquí apliqué la definición. ¿Sí? Aquí no lleva un medio, así que solamente va esto. Y a donde dice E sub k más 1, lo voy a reemplazar por E sub k menos alfa g, que es lo que está en la fórmula azul. Y eso nos va a quedar lo siguiente. Bueno, ya se empezó a ver un poquito más feo, pero es necesario. Entonces ahora viene la distribución, el traspuesto este por el otro, y vamos a ver en qué queda eso. Vamos a ver, nos da esta expresión larguísima. Pero los dos primeros se pueden cancelar, ¿verdad? Los dos primeros son iguales, así que se cancelan. Ahora, el tercero y el cuarto también son iguales, porque la multiplicación, el producto punto, el producto escalar, es conmutativo. Y recuerden que A es simétrica. Entonces nos va a quedar esta expresión, como la vemos allí. Bueno, esa expresión la tenemos que acotar. Pero como ven, aparece G, aparece E. Y queremos que quede un solo vector, o E o G. Prefiero que quede G. Entonces veamos. En esta parte acabo de reemplazar por el valor de alfa que está en color amarillo. Bueno, eso me va a permitir simplificar algunas cosas. Por ejemplo, en el primer término del numerador se cancelaría el denominador con el multiplicador que está a la derecha. Y en el otro término del numerador se cancelaría el término de la derecha. Perdón, en el primero no se puede cancelar. Noten
que tiene G por A por E y el denominador es G por A por G. O sea que no son semejantes, no se pueden cancelar. Pero bueno, en el otro sí, en el otro podemos hacer eso. El término de la derecha es igual a 1 al término del denominador, del cual hay 2 porque está al cuadrado. A ver, eso nos va a quedar, simplificando todo esto, lo podemos escribir así. Muy bien, el primero queda igual y el segundo queda un poco más simplificado. En el numerador tienen el mismo, se ven dos fracciones que tienen el mismo denominador, así que podemos usar un solo fraccionario. Esto nos va a quedar de esta forma. Un solo fraccionario. Pero como dije antes, aquí aparece G y aparece E. Vamos a tratar de quedarnos con un solo vector. Prefiero que quede la G, porque al evaluar siempre la tengo. Mientras que el E es un vector teórico, porque no lo conocemos. Si supiéramos en cada problema cuál es la solución, podríamos calcular a E, pero es que no la conocemos. Es un vector teórico. Entonces trataremos de que quede todo en función de él. ¿Cómo haremos eso? Vamos a dejar esto quieto un momento y recordemos lo siguiente. Como G, ese es el gradiente AX menos B, en la solución da 0. Eso ya lo habíamos dicho antes. Y podemos escribir B, de allí podemos despejar X estrella, que es A a la menos 1 por B. Esta operación está bien definida porque A es simétrica y lo más importante que es definida positiva. Así que es invertible. O sea que hablar de la inversa tiene sentido. Pero no es lo único que podemos analizar. Tengamos eso presente. X estrella es A a la menos 1B. Podemos al lado de B poner la identidad como A por A a la menos 1. Y factorizamos a la izquierda la matriz A y nos quedaría que el gradiente es A por eso que vemos allí. Recuerden que A a la menos 1B lo acabamos de calcular, es X estrella. Así que G se puede escribir como A por XK menos X estrella, o sea, A por E sub K. Esta ecuación me va a permitir reemplazar la G, reemplazarla por A E sub K. Pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es despejar a E sub K. Así que E sub K será igual a la menos 1 por G. Recuerden eso. Vamos a volver allá donde estábamos hace un momento. Tenemos esta expresión y recuerden, donde está la E, voy a escribir a la menos 1G. Entonces nos quedaría lo siguiente. El numerador queda así, ya no aparece arriba la E, y en el denominador nos queda esta expresión. ¿Ok? Bueno, los términos que vemos en el numerador, el primer término está repetido, así que está al cuadrado. Entonces lo que realmente tenemos es 2 G traspuesto por G al cuadrado menos G al cuadrado. Eso da 1. Un G traspuesto por G. De esta forma. Muy bien. Bueno, esta expresión, aunque se ve fea, se puede acotar en función de los valores propios de la matriz A. Si los valores propios, como recuerden que si es simétrica, los valores propios de A son reales. Y si es definida positiva, además, entonces esos valores propios son positivos. Puedo escoger el mínimo y el más grande, que eventualmente podrían ser iguales, pero existe un máximo y un mínimo. Estos valores propios van a acotar ese término. Eso es mayor o igual que 4 lambda min, que es el valor propio mínimo de A, y
lambda el valor máximo, el valor propio máximo de A. Es por eso que aquí no puse lambda. Es por eso que aquí aparece lambda. Este lambda no es el de la búsqueda lineal, sino los valores propios de la matriz A. Y el de la búsqueda lineal exacta es el alfa que estuvimos haciendo hace un momento. ¿De dónde sale esta desigualdad? Bueno, esto es el resultado de una desigualdad conocida en el mundo de la optimización como la desigualdad de Kantorovich. Dice así: sea A una matriz cuadrada, simétrica y definida positiva. Se cumple para todo X en Rn, se cumple esa desigualdad. Ese cociente, que casualmente fue el que necesitábamos allá, es acotado inferiormente por 4 lambda min por lambda max sobre lambda min más lambda max sumados al cuadrado. De allí salió el valor que tenemos en la otra desigualdad. Aquí no importa quién es X, así que para cualquier vector se cumple, en particular para el gradiente. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, ahora entenderán de dónde salió ese cociente extraño. Cuando el denominador lo paso a multiplicar a la derecha, entonces trataré de que quede en el lado izquierdo, quede e sub k más 1 al cuadrado. Así que nos toca factorizar, sacar el factor común e sub k y nos va a quedar este término. Bien, y después de hacer manipulaciones algebraicas, expresamos todo esto despejando o poniendo a la izquierda e sub k más 1 y nos queda esta desigualdad. Ahora, como pueden ver, es solo cuestión de interpretar lo que eso quiere decir. Lo que está dentro del paréntesis cuadrados o corchetes es un número real. Los errores sucesivos que aparecen allí están relacionados mediante un número real. ¿Sí? Ahí es cuestión de sacar raíz cuadrada y ya tendríamos claro de que es una convergencia lineal. ¿Sí? No importa los valores máximos y mínimos, eso es convergencia lineal. Por supuesto, si ese número es más grande, converge más lento. Y si es más pequeño, converge más rápidamente. ¿Ok? Viendo todo esto, hemos demostrado que para el caso particular de la función cuadrática, el método del gradiente converge linealmente. Así que cualquier otra función que por lo general son más complejas es más lento. O sea, a lo más converge linealmente. Viendo todo esto, ya tenemos claro que el método funciona. Él funciona bien, es un poco lento, pero es fácil de calcular y fácil de implementar matemáticamente. Espero les haya quedado claro y hayan disfrutado de esta clase.